Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Por si no han visto ningún video anterior mío, pues mi nombre es Doménica Velasco y soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En este video realizaremos la parte número 2 del proyecto de la materia electricidad básica. Y este ejercicio que vamos a realizar como experimento lo traeremos del libro de William Haidt, Análisis de circuitos en ingeniería. Específicamente el capítulo 10, que se trata de análisis de estados senoidales permanentes, el ejercicio 42. Por lo tanto, este que pueden ver aquí es el enunciado de nuestro problema, donde nos están dando la frecuencia angular en radianes sobre segundos y también nos están pidiendo calcular, a partir de este circuito entregado aquí, el Z de entrada, es decir, nuestra impedancia de entrada, y nuestra impedancia de entrada si es que este punto X que se ve aquí fuera un cortocircuito hasta acá. Entonces todo esto se vuelve un cable. Nuestra impedancia de entrada lo podemos definir como la impedancia equivalente del circuito. Es decir, que vamos a tener que medir eso. Y para este caso, yo elegí la plataforma de Multisim de escritorio, Multisim 14, donde podamos simular nuestro circuito. Entonces, para simularlo, como pueden ver, yo comenzaré poniendo los materiales. Los voy a traer desde la librería, que se encuentra en la parte de aquí arriba, y vamos a buscar los materiales necesarios. Entonces, para mostrarles una vez más, necesitamos dos resistencias, una de 20 ohmios, una de 10 ohmios, un capacitor de 2 microfaradios y un inductor de 0.1 henrios. Entonces, vamos con eso. Y lo primero que podemos buscar debe ser inductores. Como primero tenemos resistores, vamos a sacar uno de la librería. Luego debemos traer un inductor. Están ordenados por orden alfabético. Luego vamos a traer un capacitor. Y no nos olvidemos de los componentes como ground, que todos esos los podemos encontrar en la parte de power. Específicamente las fuentes, power sources. Entonces aquí vamos a traer uno AC. Si bien es cierto que nosotros nos están pidiendo la impedancia de entrada, vamos a poner una fuente y a partir de eso vamos a medir. El voltaje que nosotros le pongamos no es importante, sin embargo la frecuencia que le pasemos sí es importante para la medición que vamos a realizar. Entonces vamos a poner un tierra y por ahora eso es todo lo que necesitamos. Podemos cerrar nuestra librería y con ello comenzaremos a ubicar nuestros componentes. Una vez que los coloquemos, el inductor iba aquí, el capacitor en medio y vamos a copiar esta resistencia que tenemos aquí. Vamos a duplicarla de tal forma que solo nos quede voltear cada uno de estos componentes para armarlo de forma similar a como lo teníamos en la imagen. Y para eso ya comenzaremos a unirlos. Como siempre les he dicho en los anteriores videos, es preferible unirlos en sus exteriores primero y de ahí hacer los nodos internos que tenemos. Esto va conectado a la fuente, el ground siempre va conectado aquí y el capacitor que está en medio. Listo. Entonces, una vez que tengamos esto, podemos comenzar a ponerle valores. Es decir, aquí tendrá 20 ohmios, las unidades ya están puestas. Acá tendrá 10 ohmios. Nuestro inductor 0.1. El capacitor, aquí está en micro, pero son 2 milifaradios. Y podemos estar seguros. Ahora nos falta configurar la fuente. La fuente,
Como dije, el voltaje no va a ser importante para la medición. Es como tener puesto un multímetro, pues el multímetro también trabaja con la fuente interna y vamos a poner aquí la frecuencia. Nosotros en el problema se nos entregó la frecuencia angular, es decir, que nosotros dividimos esa frecuencia angular para 2pi, obtendremos la frecuencia en Hz. Y eso nos da un total de 15.9154,9, para ser más exactos. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué necesitamos para medir? Pues para medir vamos a usar el instrumento que está en esta parte de aquí. En mi edición, ustedes si tienen otra edición de Multisim es probable que lo encuentren también de este lado acá, en la parte derecha, pero en mi caso voy a necesitar un, un sensor de voltaje y corriente, dado que para sacar esta impedancia yo deberé dividir mi voltaje RMS para mi corriente RMS. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a estar usando. Para que tengan una mejor vista, puedo mostrarlo más abajo. Listo. Vamos a configurar ciertas cosas de este instrumento. Primero, debemos ver que en nuestras propiedades de nuestro sensor, en la parte de aquí de los parámetros, nuestra corriente RMS tenga puesto esta configuración de Yes. En mi caso ya la tenía puesta. Una vez hecho eso, podemos ir a simular. Vamos a ir a esta parte de análisis y simulación, donde yo voy a poner en la parte de AC, porque eso es lo que vamos a medir, una corriente AC. Entonces, yo pondré tanto en mi frecuencia de inicio y mi frecuencia de salida, voy a poner solo una diferencia, como quiero medir en ese punto exacto, voy a poner que solo tengo una diferencia de un decimal, es decir, vamos a ponerlo de tal forma que esto esté en 8 y yo pueda medir acá el mismo número, pero en este caso sería el correcto. Entonces solo hay una diferencia, lo que nos va a aparecer como un punto exacto y así no tendremos que estarlo buscando. Y ya van a ver en dónde lo buscaremos, en una graficadora. Y vamos a poner que no sea logarítmica, es decir, la vamos a mostrar linealmente. Podemos dejarlo todo lo demás de esta forma. Aquí debe estar en Hertz. Recuerden que ambos estamos trabajando en Hertz. Y en Output, en esta pestaña aquí, es donde vamos a configurar lo que debe salir, la expresión que debe salir. ¿A qué me refiero con esto? Si ven que está añadido tanto que la corriente como el voltaje, esas son las RMS, ambas, vamos a añadir la expresión donde va a ser dada la división entre ambos. Es decir, a esta variable de aquí, con esta función de acá, solo deben hacer doble clic o pueden poner copiar la función para la expresión. Vamos a dividirla para esta corriente de aquí. Una vez que ya está esto, ponemos OK y si nos ven en estas variables que queremos analizar, va a aparecer efectivamente esta división que está aquí, es decir, nuestra impedancia. Listo, entonces ya que tenemos eso, nosotros podemos guardar, pero es más, haremos de dos formas esto. Es decir, vamos a mostrarlo en análisis y simulación. También en la parte de una sola frecuencia AC, vamos a coger el valor que tenemos en frecuencia y Single Frequency AC, vamos a poner ese mismo valor. Ya van a ver de qué va a servir esto. Es otra forma de observarlo en una tabla y es bastante ordenado de hecho. Para ello vamos a poner en el output la misma expresión que ya sabíamos. Aquí vamos a añadir una expresión y sabemos que doble clic al voltaje, doble clic en la división y doble clic en la frecuencia, en la corriente. Una vez que tenemos eso, son las variables que se nos van a mostrar y vamos a guardar. Listo. Entonces, hay dos cosas que se pueden mostrar. Lo primero que les quiero mostrar debe ser esta aquí. Así que lo voy a poner de tal forma. Y vamos a poner ya para que puedan verlo mejor, nuestro proof, que se llamaba, nuestro sensor, si le pueden decir.
y vamos a correr el programa. Entonces, una vez que corramos el programa, quiero mostrarles cómo vamos a hacer con esta herramienta aquí, donde se muestran los cursores. Como les dije, nosotros pusimos de tal forma que nuestra frecuencia tenga una diferencia en milésimas, entonces es como si tuviéramos en un solo punto. Y vamos a poner esta herramienta aquí para que nos va a permitir, al nosotros mover este cursor de aquí, en este caso el 1, todos los valores de la corriente, del voltaje y de nuestra impedancia van a ser mostrados en esa frecuencia, como pueden verlo. Entonces, esto es lo que nos da. Aquí está la magnitud de nuestra impedancia. Es este valor dado que está aquí. Vamos a mostrarlo como punto para que sea más fácil encontrarlo. Y en la fase, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí un cursor. En la misma herramienta, vamos a poner esta abajo. Y mostraremos buscando. Como pueden ver, este es el ángulo de fase. Como yo lo hice con el cursor 2, los valores aparecerán en tanto X2 y Y2. Esta es la frecuencia, este es el ángulo de fase de la impedancia. Listo, entonces esto es nuestra magnitud y esto es nuestro ángulo de fase. Sin embargo, como dije, yo les quiero mostrar también la otra forma, es decir, que iremos aquí y en la opción donde cambiamos la frecuencia Single Frequency AC, vamos a guardarlo, de forma que estará, vamos a correrlo y les aparecerá aquí. Entonces, esto, como pueden ver, es el valor real, es decir, que nos está mostrando la tabla de tal forma que nos quede en los complejos 22 y tiene menos 6 como imaginario, es decir, menos 6J. Entonces tenemos dos formas de verlo, en el otro podemos verlo ya como magnitud y ángulo y aquí podemos verlo como subcomplejo. Son dos formas muy útiles porque pueden observar también los otros valores y así mismo ustedes pueden configurarlo de tal forma que puedan observar tanto la corriente del capacitor, de su inductor y etcétera. Listo, entonces este es nuestro primer experimento y para comprobar los valores perdón, de este literal del experimento vamos a ir a nuestros cálculos teóricos. Entonces haciendo lo mismo tengo los 100 radianes como frecuencia angular y vamos a sacar la impedancia equivalente. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos primero esto aquí, tanto la resistencia como el inductor en serie. Es decir, vamos a poner en serie, como se sacaría, como una resistencia normal, la parte real y la imaginaria. La imaginaria corresponde al inductor. Y una vez hecho eso, vamos a hacer esta impedancia, este bloque de impedancia que tenemos aquí hallado, tenemos en paralelo a un capacitor. Entonces, este capacitor, como pueden verlo, lo sacamos haciendo la fórmula que ya conocemos. Podemos hacer el valor de impedancia que teníamos. Yo lo traje en complejos. Pueden hacer lo mismo si tienen una calculadora donde puedan meter esos valores. Y va a ser la multiplicación de ambos, es decir, del capacitor, de la impedancia que teníamos, y la suma de esa impedancia equivalente más ese capacitor. Así nos sale esta otra impedancia equivalente Z2 que está en serie y ya sabemos que en serie solo se suma. Una vez hecho esto, nos aparece efectivamente el valor de 22.80 con un ángulo de fase de menos 15.25, que eso fue lo que nos arrojó. Pueden volver el video y ver que es bastante aproximado. Y ahora nos falta el literal B. Entonces, estos valores son los que pondremos dentro de una tabla en Excel que ya he realizado. Por lo tanto, abrimos de nuevo nuestro grapher y sabemos aquí que tenemos como magnitud 22.8036. Vamos a ponerla en esta tabla donde he preparado tanto los valores teóricos que ya mostramos, 8036, pongamos también el ángulo. Listo, nuestro ángulo de menos 15.2552. Eso lo pondremos en la tabla, menos 15.2552.
y esto automáticamente nos va a dar el error entre el valor teórico y el simulado. Ahora haremos lo mismo, pero para el literal B. Para eso, los pondré en el mismo lugar, en la misma plantilla, sin embargo lo trabajaré más abajo, y traeremos, como es se trata del mismo circuito, simplemente traeré este mismo capacitor, el inductor y la fuente y el ground. Lo que encontrarán cuando conecten este circuito que está aquí del literal B, dado que hicimos corto en la parte de entre este punto X y un punto Y que estará en este lugar de acá, es que al correr la simulación van a encontrarse con que no los deja porque necesitan resistencia con un valor muy pequeño para que no hagan cortocircuito, sobre todo el inductor. Entonces colocaremos en la parte de acá arriba esa resistencia, una vez que conectemos también el capacitor al unirlo al circuito, y también ground. Listo. Entonces, como les decía, vamos a conectar en esta parte de aquí una resistencia de un valor muy pequeño. En este caso, yo le pondré un valor de 0.001 voltios, de 0.01 ohmios. Mientras más pequeña mejor. Y podemos comenzar a hacer lo mismo que hicimos en el anterior circuito. Entonces vamos a ir a nuestra parte de análisis y simulación. Y en la parte donde tenemos AC Sweep, que fue donde primero manejamos los datos, veremos que aparecerá desde nuestro nuevo circuito y nuestros nuevos componentes van a aparecer las corrientes y los valores de voltaje, etcétera. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con otro sensor de voltaje y corriente, esos valores que están ahí nos van a aparecer de acuerdo a la referencia número 2, porque se llama probador número 2 o sensor número 2. Por lo tanto, como ya ven, se han agregado las variables aquí, pero asimismo, para ver de eso necesitamos una expresión donde saquemos la impedancia, que va a ser la división del voltaje sacado por ese sensor de ahí, que se ve con el número 2, dividido para la corriente. Esto lo vamos a agregar y ambas se van a seguir mostrando. Listo, entonces vamos a guardarlo. Y en todo caso, si ustedes quisieran volver a hacer en análisis y simulación lo que hicimos de la frecuencia AC, donde podemos mostrar el valor en números complejos, lo pueden realizar. En este caso, solo les mostraré cómo hacerlo aquí. Vamos a correrlo y nos va a salir esta tabla más grande, puesto que todos los valores que tenemos se nos están mostrando. Pero en este caso yo solo quiero mi impedancia de este circuito que está con el número 2 y todo lo que diga número 1 vamos a quitarlo para que solo se nos muestre los valores que queremos. Y listo. Ahora sí podemos poner el cursor, que es la herramienta que está aquí. Y ya saben que deben poner en el cursor, en este caso vamos a ver el ángulo, en el punto que ustedes les salió. Y eso nos va a dar el ángulo en esa frecuencia. Al igual que hacemos lo mismo, pero para la magnitud, doble clic en magnitud y pueden poner el cursor, buscan el punto en el que ustedes pusieron, recuerden que se puso la frecuencia de tal forma que nos salga un punto específico y pueden ver que nos sale el valor de la magnitud, acá, siempre en y la frecuencia es X. Entonces, ese valor de ahí que nosotros tenemos, vamos a ponerlo en esas tablas. Como pueden ver, aquí tenemos el de la magnitud, el de el ángulo, y si no me equivoco, variaba muy poco. Es aquí donde dice 10.0002. Entonces, esos valores son los que vamos a ubicar. Y también el del desfase, que era 89.0.
menos 89.9943. Listo. Y ahí podemos ver acá reflejado el error. Entonces, como pueden ver, es bastante mínimo en cuanto a lo que sacamos teóricamente. En el literal B, ahorita les voy a mostrar. Lo hicimos de esta forma. Aquí hicimos el cortocircuito, pusimos un cable simplemente, es decir que así nos quedará sin solo un capacitor y un inductor para sacar la impedancia ahí. Como saben que está en paralelo, solo debemos realizar con la impedancia equivalente de estos dos componentes en paralelo. Es así como nos queda de esta forma. Y al meterlo en la calculadora con cada valor, es decir, sabiendo que el capacitor es menos 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia y asimismo eh, la impedancia del inductor es la frecuencia angular por su valor de inductancia, entonces eso se mete en una calculadora y nos dio menos 10J. Esto, convertido a magnitud y ángulo, nos da los valores que les mostramos en la tabla, es decir, nos da 10 y menos 90 como ángulo. Es bastante aproximado a lo que sacamos en el simulador. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Cualquier duda, saben que lo pueden dejar en el comentario. Nos vemos en el siguiente video.